Vamos, se está grabando, no, stop. Que ha sido un proceso largo, interesante, complicado, pero ya estamos aquí. Lo que vamos a presentar en esta ocasión es un trabajo de un grupo amplio, muy amplio, cerca de 40 participantes, y se había programado la presentación de 3 ponencias. Sin embargo, los compañeros de la segunda y tercera ponencia no pudieron estar, por lo que pues tenemos la suerte de contar con María Luisa Echenhagen, ¿verdad? Que de alguna manera coordina esta iniciativa, este grupo que hemos estado trabajando, y ella nos va a hacer la presentación de todas las ponencias, ¿no? María Luisa es de Colombia y ella es muy conocida en el ámbito de la educación ambiental. Pues sin más, porque ya nos pasamos un poquito de tiempo, le cedo la palabra a María Luisa para que nos presente. Bueno, buenas tardes a todos. Mucho gusto de poder estar aquí en este espacio. Y efectivamente somos el colectivo de investigadores en educación ambiental de América Latina y el Caribe, que es un colectivo de investigadores, como decía María Teresa, de más de 40 participantes, que hemos escrito y hemos realizado esta presentación que voy a hacer ahora yo, y que hemos tenido tal vez algunas dificultades para evidenciar lo que es este trabajo colectivo. Y aquí en el celular tengo a Silvina Corbeta, que es la co-coordinadora. Somos dos que estamos coordinando esta red de colectivo, que quisiera compartir con ustedes un pronunciamiento frente a las dificultades que hemos tenido. Silvina, te doy la palabra y espero que la escuchen bien. Buenas tardes a todos y todas. Un gusto, Tere, un gusto, María Luisa, escucharlas. Voy a leer un pronunciamiento de la red del colectivo de investigadores en educación ambiental superior en América Latina y el Caribe ante el COMIE, para el 16 Congreso Nacional de Investigación Educativa. Ahí quizás, María Luisa, invitarte, si fuera posible, proyectar además el pronunciamiento. Mientras tanto voy leyéndolo. Voy. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Nada más paso de rápido a ver si se les ofrece algo. No, estamos bien, gracias. ¿Sí? ¿Sus panelistas ya están completas? Sí. Ahorita explicamos. Sí. Ok, perfecto. Pues hasta Gracias. luego. Hasta luego. Sigue, Silvina. Bueno, muchas gracias, María Luisa. Antes de dar inicio entonces a la exposición de ponencias del simposio titulado Resultados, potencialidades y retos de la investigación en educación ambiental de Arte ALIC, queremos pronunciarnos sobre las condiciones de las autorías y la presentación de los trabajos que hacen parte de este espacio. Constituimos un colectivo de investigadores e investigadoras en educación ambiental superior en América Latina y el Caribe, con más de 40 integrantes, tal como lo mencionaba Tere, de 6 países, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba y México, enormemente enorgullecidos y enorgullecidas. Este colectivo cree en una ciencia que se diseña, se produce y se difunde colaborativamente, una ciencia de acceso abierto e inclusiva. Por cierto, las redes de investigadores que alojan en su interior a docentes, tesistas y estudiantes de diferentes países y universidades de nuestra Avia Yala deberían ser espacios promovidos y fortalecidos, nunca desestimulados. Lamentablemente, los criterios vigentes, emanados desde muchas instituciones académicas de nuestra región, promueven opciones de autorías individuales y o restringidas, lo cual contribuye a fortalecer el paradigma neoliberal de producción de conocimiento, en claro detrimento del trabajo colaborativo. La decisión del COMIE de limitar la cantidad de integrantes del simposio
es decir, de los autores y autoras de estas ponencias que aquí se presentarán, nos ha puesto frente a un fuerte dilema ético respecto a nuestras prácticas de construcción de pensamiento colectivo, cooperativo y en red. Esto nos llevó a una sostenida discusión sobre el significado y alcance de participar bajo sus restrictivas y excluyentes normas y debatir sobre seguir legitimando o no prácticas con las que no acordamos. La situación de elegir quién se presentaría como autor, autora, pues somos muchos, muchas, no ha sido fácil. Y no lo ha sido porque no es equivalente a verdad, porque carece de veracidad. No deseamos volver a apoyar eventos de estas características con nuestros trabajos. Finalmente, si bien hemos decidido participar, lo haremos sin dejar de repudiar las prácticas académicas que desestimulan la producción colaborativa y su difusión. En este sentido, nuestra participación a través de nuestras representantes, María Luisa y Tere, también significa un reclamo, un llamado enfático a la atención sobre el grave problema que implican. Este tipo de decisiones institucionales, incluso, entra en contradicción con la meta de internacionalización que muchas instituciones dicen promover a partir de la colaboración, articulación e interdisciplinariedad. Por lo tanto, proponemos que en futuras versiones del COMIE se haga lugar a este reclamo, se amplíen los términos de participación por autoría, de modo que se propicie el real reconocimiento y estímulo a la producción académica colaborativa que tanta falta hace en la región de América Latina y el Caribe. Lo consideramos, pues, un imperativo ético para una academia digna. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvina. Entonces, aquí está también la razón por la cual no se pudo encontrar financiación para los otros dos compañeros que iban a hacer la presentación, porque efectivamente si no hay un reconocimiento de los autores, es difícil conseguir financiación por parte de las instituciones. Entonces, sin más, empiezo con la primera presentación, que es efectivamente, perdonen acá, voy a hacerla ampliar. Entonces, esta primera presentación, que son trayectorias y experiencias de la metapesquisa sobre educación ambiental en Brasil, el proyecto eArte, que es, digamos, nuestro proyecto fundador de este colectivo, iba a ser presentado por Danilo Catto y ha sido una presentación, ¿no es cierto?, que es el resultado del trabajo colaborativo de todos estos profesores, ¿no es cierto? Entonces, quiero hacer énfasis en la colaboración de Dayan dos Silva, Carolina Díaz, Clarisumi Kawasaki, Danilo Catto, Luis Marcelo de Carvalho, Leonardo Cosmo, Yamile Pedraza y Rafael Suárez. Estos son todos los que colaboraron para realizar esta presentación que yo ahora voy a leer, ¿no es cierto? Tal vez no con toda la claridad como hubiera podido hacer Danilo en su momento y su grupo. Y es la historia del proyecto eArte en Brasil y la trayectoria del grupo que comenzó en el 2001, ¿no es cierto? Que inició en la Universidad Unicamp de Brasil y que tiene una trayectoria de revisar lo que es la producción de investigación a través de lo que son las tesis de maestría y doctorado en Brasil. Se fue consolidando este grupo, hubo una primera publicación en la revista de pesquisa en educación ambiental y también el evento de EPEA, que es un evento de investigación en educación ambiental, que en el 2007 ya llevaba su cuarta versión. Y este es el proyecto eArte, que se llama Educación Ambiental en Brasil, análisis de la producción académica de tesis y disertaciones.
La primera fase fue del 2008 hasta el 2012, que fue la identificación, recuperación y constitución de lo que es la colección de disertaciones y tesis nacionales sobre educación ambiental en Brasil entre 1981 y el 2009, es decir, cuántas tesis han sido producidas en todo Brasil que toquen el tema de la educación ambiental, tanto tesis, disertaciones, es decir, de maestría y tesis doctorales. Entonces, en esta época se da una definición de la dinámica del equipo y del proyecto como tal, y hay una primera versión del sitio web del proyecto para colocarlo como un banco de tesis y disertaciones de EARTE. En esta época, en esta primera fase, hay un apoyo financiero de la CNPq que dio un apoyo para 23 meses. Y en estos 23 meses lo que se trabajó fue construir lo que son los criterios de inclusión o exclusión de los estudios, de las búsquedas que se recogieron, porque hay que tener unos criterios muy claros para poder decir, esta tesis efectivamente hace parte de la educación ambiental o no. Y para realizar esos criterios de inclusión o exclusión, también fue necesario un trabajo muy arduo de definición del conjunto de descriptores y el proceso de clasificación de los estudios encontrados. Recuerdo acá que Brasil es el único país que tiene centralizado el registro de lo que son las tesis de maestría y doctorado en un banco central. Por lo tanto, hay una relativa facilidad para acceder a lo que son las tesis de maestría y doctorado, a diferencia de otros países latinoamericanos. Entonces, al encontrar tantas tesis, tenían que crear unos criterios de inclusión y exclusión a través de descriptores concretos, y también elaborar un catálogo analítico de esa producción, para poder identificar lo que es el desarrollo y la investigación de vanguardia de estas áreas de interés que es la educación ambiental. La segunda fase fue del 2012 al 2016, ¿no es cierto?, donde se va avanzando en lo que es el carácter panorámico de la producción investigativa, y se da un avance también en lo que es la investigación analítica de lo que se empieza a encontrar en las tesis. Se da también una continuidad al proceso de selección e incorporación de lo que son las tesis que se encuentran, tanto de maestría como de doctorado, ¿no es cierto?, de lo que son las tesis de CAPES entre el 2010 y el 2012, y el mantenimiento de lo que es la colección ya presente en el base de datos. También en el 2015 se da definitivamente ya el lanzamiento oficial de la página web del proyecto EARTE, que ustedes pueden encontrar en www.earte.net. Ahí pueden encontrar este banco de datos, y hay una comunidad cada vez mayor involucrada para realizar este trabajo. Si mal no recuerdo, y ahí es donde justamente faltan los expositores que elaboraron esta presentación, pero el grupo que trabajó de investigadores en esta época, estamos hablando por lo menos de 40 personas involucradas y varias universidades que estuvieron ya comprometidas con este proyecto. Entonces, hay un apoyo financiero también del CNPq por 42 meses para esta segunda fase del proyecto. Entonces, aquí vemos lo que es la página web, ¿no es cierto?, Estado del arte de pesquisa en educación ambiental en Brasil, y podemos ver lo interesante que es esta página, donde se puede realizar una búsqueda especializada según el campo de conocimiento que se está buscando, el título, autor, los que dirigieron las tesis, los resúmenes, palabras claves, con lo cual se puede hacer una búsqueda bastante interesante. Porque estamos hablando aquí, en este momento, cuando se hizo este pantallazo, ustedes pueden apreciar que hay más de 4,000 tesis ya clasificadas como parte de educación ambiental.
Entonces, la tercera fase de este proyecto de investigación va del 2017 al 2022, que quiere darle continuidad a este proceso de actualización de la colección de las tesis de maestría y de doctorado y de lo que son también las reuniones de trabajo que se van dando. Hubo un apoyo, una ausencia del apoyo económico hasta el 2020, o sea, fue difícil esta situación por todos los cambios de gobierno que se dieron y que se sintieron después también en los proyectos de investigación. En esta época lo que se hizo fue mejorar las funcionalidades de la base de datos y la actualización de la colección y mirar también lo que empezaron a hacer ahora también es a caracterizar y comprender lo que son los procesos que marcan justamente estos 40 años de desarrollo del campo de investigación en educación ambiental en Brasil. Es decir, entre el 81, entre 1981 y el 2020, desde 3 puntos de interés que ellos identificaron para hacer este trabajo de macro investigación. El primero es el tiempo y el lugar de producción en educación ambiental y el perfil del investigador que se está reflejando en las tesis. El segundo punto de interés son las referencias de investigación de educación y los fundamentos ontológicos, epistemológicos y metodológicos de las investigaciones, de las tesis que se están dando. Y el tercer punto de interés es el contexto y las temáticas de los estudios de investigación en educación ambiental. Entonces aquí en una síntesis, aquí podemos ver claramente las instituciones y de las 3 fases que hicieron parte en la primera parte, y aquí también me falta el conocimiento de lo que son estas siglas, ¿no es cierto?, de la UNICAMP, de Río, en fin, pero aquí están viendo que al principio eran 3 universidades, en la segunda fase se suman 4 universidades y en la tercera fase se suma una universidad más. O sea, estamos hablando de 3, 4, 7, 8 universidades que están participando para ver otra vez la importancia de lo que es el trabajo colaborativo, de cuánta gente está trabajando en este proyecto para armar esta base de datos. Y ustedes ven acá cuántos trabajos se encontraron en la primera, segunda y tercera fase. Entonces, acá algunas estadísticas para ver cómo hay un aumento también en la producción de tesis de maestría y de doctorado entre el 80 y el 2016. ¿No es cierto? Estamos viendo que ahí estamos llegando anualmente a una producción de 350 tesis en Brasil, y esta diapositiva muestra quiénes están escribiendo estas tesis. La mayoría es de maestrías académicas, que nosotros decimos que son, en otras partes decimos que son maestrías de investigación, maestrías profesionalizadas y de doctorado. Entonces, esto también es interesante ver quiénes están, desde qué nivel de formación están escribiendo tesis sobre educación ambiental. También hay una diferenciación entre lo que son universidades federales, estatales, privadas o municipales, de donde están produciéndose los trabajos de educación ambiental. Aquí vemos también de las tesis que se encontraron dónde están los énfasis y el interés de esas tesis. Estamos viendo en azul que la mayoría está interesada en la educación ambiental escolar, el rojo los que son no escolares, y en un enfoque genérico que sería el gris, que es la minoría de la cantidad de trabajos que se presentan. Entonces acá, de una manera más clara, el enfoque genérico es del 14%, de lo que es la educación institucional un 5%, lo que son años iniciales de educación un 20%, años finales de formación escolar un 26%, educación media 16%, y lo que son educaciones superior 18% de las tesis que se dedican a estos diferentes campos de formación.
Aquí vemos también lo que es el resultado del trabajo del grupo, del colectivo de Arte Brasil, de todo el trabajo que han realizado, de las tesis que se han realizado a través del proyecto de investigación. Estas son de maestría, estas son de doctorado, ¿no es cierto? Y desde qué áreas están trabajando las tesis. Entonces aquí vemos que hay una interrelación entre enfoques epistemológicos, ontológicos, teóricos, metodológicos, de gestión, contextos institucionales, apoyos financieros e internacionalización de lo que es la educación ambiental. Entonces vemos un trabajo muy interesante por parte de Brasil, quienes formaron este arte inicial y que es un trabajo claramente colaborativo que queremos reivindicar aquí en esta última diapositiva nuevamente, ¿no es cierto? Que es el equipo de arte, el colectivo de arte ALIC y los profesores que ya les he mencionado, así como el CNPq. Entonces, esto sería para lo que sería la primera presentación. Sigo entonces con la segunda presentación, porque aquí con esta primera presentación, al conocer lo que fue el trabajo de Brasil, efectivamente se dio la cuestión de ver cómo traducir este trabajo a nivel latinoamericano. Y salió esta red colectivo de investigadores en educación ambiental superior en América Latina y el Caribe. Y aquí queremos presentar lo que es la trayectoria, los objetivos y las potencialidades de este colectivo. Y entonces aquí claramente también esta diapositiva es muy importante para mostrar la gran diversidad y cantidad de autores que participaron para realizar este trabajo y esta presentación. Vemos un grupo muy fuerte en Argentina, el grupo fuerte de Brasil, que aquí claramente no pudimos poner a todos, ¿no es cierto? Porque ya vimos en la presentación anterior la cantidad de integrantes que tiene Brasil, lo que es Chile, el aporte de Colombia y de Cuba y también de México. Entonces, este es el trabajo, lo que voy a presentar es el trabajo colaborativo de todos estos integrantes. Entonces, este colectivo, al ver el trabajo que se realizó en Brasil, ¿no es cierto? Se tomó la iniciativa de buscar personas que estaban trabajando ya en educación ambiental en diferentes países y juntarlos para seguir el ejemplo de Brasil y realizar esa base de datos en nuestros países de América Latina para poder fortalecer lo que es el campo de investigación en educación ambiental. Para ello hicimos una primera reunión en Medellín y hicimos una reunión después en la Universidad del Tolima, donde finalmente salió un acuerdo bilateral entre la Universidad Nacional Santiago del Estero en Argentina y la Universidad del Tolima para hacer este convenio, un acuerdo bilateral para formar esta red, este colectivo, al cual el resto de las universidades se adhirieron para formar este colectivo. Entonces, hemos trabajado desde el 2016, donde fue la primera reunión del EARTE ALIC. Entonces, para mostrar la importancia de EARTE ALIC, ¿no es cierto? Queremos retomar lo que es la historia de la educación ambiental en América Latina, que ya llevamos 40 años trabajando en la educación ambiental y que se tiene que reflejar necesariamente en las tesis de maestría y doctorado. Y es necesario hacer un balance de todo ese trabajo de investigación. Entonces, las universidades en ese sentido son un espacio muy significativo e importante de producción y reproducción de este conocimiento de la educación ambiental. Y por lo tanto, es necesario sistematizar ahora, y como hemos visto con Brasil, cuando ya tenemos una buena base de datos, es posible hacer metaestudios, meta investigaciones para ver lo que son las tendencias y reconocer ahí lo que han sido las fortalezas y también las debilidades para poder seguir fomentando y consolidando lo que es la educación ambiental en nuestro continente.
Entonces, ahí claramente está el reconocimiento de Arte Brasil y la metodología que ellos utilizaron y que nosotros entonces en el resto de países estamos ahora adoptando para poder recoger y sistematizar lo que son las tesis de maestría y doctorado. Entonces, cuando nosotros realizamos y fundamos el colectivo, nos propusimos los siguientes objetivos del colectivo. Primero, promover lo que es la investigación en educación ambiental de forma colaborativa a nivel interinstitucional e internacional. Vemos otra vez acá que lo más importante para nosotros es efectivamente ese trabajo colaborativo, tanto a nivel interinstitucional como internacional. Segundo objetivo es desarrollar un estado del arte de la educación ambiental en las universidades latinoamericanas. Tercero, incentivar la formación de grupos interdisciplinarios de investigación en educación ambiental, y yo creo que eso también ha sido muy bonito observar cómo se han consolidado grupos de investigación efectivamente en todos los países que hacen parte de esta red para realizar estos grupos de investigación. Cuarto, desarrollar líneas de investigación en educación ambiental en las universidades, que también hace mucha falta. Y quinto, fomentar y fortalecer la formación de investigadores en educación ambiental desde un pensamiento latinoamericano. Es decir, integramos claramente a lo que son los estudiantes de maestría y doctorado para formarlos también como investigadores en educación ambiental. Entonces, queremos mostrar aquí algunos resultados parciales por país, también para que vean lo que es la riqueza de este trabajo y el potencial que tiene este trabajo. En Argentina han preseleccionado 53 tesis. Aquí hay que decir una cuestión otra vez haciendo el énfasis de lo que ya habíamos dicho desde la perspectiva de Brasil, a diferencia de Brasil, que tiene ese lugar centralizado para registrar las tesis. El resto de países no tenemos ese centro para registrar las tesis. ¿Eso qué significa? Que ha sido en parte bastante difícil tener acceso a las tesis, porque no todas las universidades tienen los repositorios completos, no todos los tienen digitalizados, no todos los tienen centralizados. Entonces, solamente de realizar la búsqueda de las tesis, de ubicar las tesis, ha sido ya todo un reto y una dificultad. Sin embargo, ahí venimos trabajando y más encima, como hemos dicho, y se identifican 52 tesis que están en los repositorios, ¿no es cierto? Pero de las 52, de todas las tesis, no todas las tesis van a entrar. Entonces, eso ya están depurados de un número mayor. Y lo que representan acá es mostrar que de las 52 tesis que han encontrado, que están preseleccionadas, 36 tesis son de maestría y 16 de doctorado, como vemos acá. Ya en lo que es el caso de Brasil, ¿no es cierto? Tenemos aquí 4.520 trabajos de investigación que se han encontrado en todo el país, ¿no es cierto? Con lo cual ya se puede hacer un trabajo de tendencias y características de educación ambiental, que es a lo que queremos llegar también, ¿no es cierto? Y poder hacer una reflexión histórica de la trayectoria investigativa, de las características teóricas y metodológicas de la educación ambiental. Aquí claramente vemos las diferencias de las cantidades de tesis que hemos logrado identificar. Chile, tenemos a la Universidad de los Lagos, donde se está haciendo la investigación, ¿no es cierto? Aquí se han podido recopilar solamente 34 tesis, solamente digo en el sentido de maestría, porque no se han encontrado en este momento tesis de educación ambiental en doctorado, porque también todavía falta buscar en más universidades. Y una primera análisis de estos resultados de estas tesis, lo que se hizo fue revisar, bueno, estas tesis, ¿cuántos autores del pensamiento ambiental latinoamericano están haciendo referencia? Entonces, es bien interesante ver ahí también cuáles son, y eso también será un resultado de nuestras investigaciones desde la perspectiva del pensamiento ambiental, cómo nos estamos leyendo y citando y referenciando para ver si ese pensamiento ambiental, cómo está reflejándose en la educación ambiental.
En Colombia, en la Universidad del Tolima de Ibagué, ¿no es cierto? Se ha hecho un trabajo, también han instaurado primero un proyecto de investigación para justamente realizar esta búsqueda del estado del arte y empezaron a vincular tesistas de la maestría en educación ambiental que tienen y han revisado diferentes universidades, la Universidad del Tolima y la Universidad de Manizales, y han vinculado a 7 estudiantes de la maestría en educación ambiental. En la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá también están trabajando acá, también instauraron un proyecto de investigación para realizar este trabajo y empezaron también a revisar las tesis. Y acá también es interesante de empezar a mirar, bueno, dónde están las énfasis del trabajo de las investigaciones a nivel de primaria, secundaria, en las universidades, a qué nivel están enfocándose la educación ambiental. Y en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín también se ha realizado un trabajo de búsqueda donde hemos encontrado, buscado en 6 maestrías, ¿no es cierto?, que vamos a ver de la tesis, que hemos encontrado 73 tesis ambientales que abordan el tema de lo ambiental. En Cuba también hay un grupo muy fuerte que viene trabajando y están buscando específicamente tesis doctorales. Ahí vienen trabajando la búsqueda entre 1980 y el 2021 y han encontrado hasta el momento 148 tesis doctorales en todo el país. Entonces, aquí podemos ver los resultados por las provincias de la isla, ¿no es cierto?, que vemos que hay un trabajo muy fuerte a nivel de doctoral. Entonces, aquí en Cuba la tarea todavía está en buscar las tesis y sistematizar las tesis a nivel de maestría. Entonces, esto es el énfasis que le ha dado Cuba hasta el momento. Y en México está la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos está aquí acompañando María Teresa, ¿no es cierto?, que han logrado vincular a 6 tesistas de posgrado y están revisando los años entre el 1976 y el 2019, donde han logrado identificar 51 tesis de maestría y 6 tesis de doctorados para ser incluidos en la base de datos. Y la otra universidad desde México que está colaborando acá en este momento es la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y esta iniciativa, igual como en Chile, cuenta solamente con un profesor y se han revisado lo que son las universidades de la Autónoma de Guerrero y la Benemérita Autónoma de Puebla, pero aún no han logrado encontrar tesistas para apoyar ni cuenta con un apoyo institucional. Entonces, lo que hay que decir acá es que cada universidad, cada país ha tenido dinámicas diferentes, capacidades de vinculación diferentes, capacidades de financiación diferentes, pero todos están interesados y comprometidos en realizar este trabajo de lo que es la base de datos, reconociendo la importancia de conformar esta base de datos para consolidar lo que es el campo de conocimiento de educación ambiental. Entonces, a manera de conclusiones, hemos logrado conformar grupos de investigación en todos los países, ¿no es cierto? Hemos logrado ya publicación de artículos, estamos terminando el segundo libro con los primeros hallazgos logrados, estamos diseñando esa base de datos de tesis, ¿no es cierto?, que tienen la cuestión de la educación ambiental, que requiere bastante tiempo. Esto es un proyecto de largo plazo, esto no es un proyecto de corto plazo, que requiere de mucha paciencia también de todos, porque tenemos que encontrar las tesis empezando por ahí nomás. Y la apuesta del proyecto de Arte-Alic es construir colectivamente esa base de datos, ¿no es cierto?, como una base de datos importante para la región y fortalecer así lo que es la educación ambiental. Entonces, muchas gracias. Aquí hay algunos del grupo, aquí en estas fotos pueden ver que hemos participado, que fue nuestro encuentro de fundación del grupo en la Universidad del Tolima.
Esta fue la segunda presentación, entonces tenemos lo que es, digamos, el proyecto inicial que fue Brasil, ¿no es cierto? Cómo nos vamos conformando como colectivo, ¿no es cierto? El arte ALIC. Y la tercera presentación que tenemos es, se juntaron 4 tesistas que realizaron sus tesis con la base de datos apoyando, que estaban integrados a este proyecto de investigación, con lo cual queremos mostrar el potencial que tiene y la riqueza que significa hacer este tipo de investigaciones. Entonces voy a compartir ahora la tercera presentación. Un momento, por favor. Entonces acá ellos se juntaron y revisaron sus tesis y hacen esta presentación sobre el estado del arte de los estudios en educación ambiental, un balance desde el colectivo eArte ALIC. Aquí participaron Catherine Higuita Alzate de la Universidad Pontificia Bolivariana, Girley Rojas Gómez de la Universidad del Tolima, de la Universidad Estadual Paulista, José dos Santos Romualdo, y de la Universidad Federal do Triángulo Minero, Camila Mattioli. Entonces, aquí ellos dicen que la crisis socioambiental está agudizada por lo que es la pandemia del COVID-19 y estos caminos nos han llevado hasta el momento, un momento histórico y posibilidades de superación de las problemáticas contemporáneas. La investigación tipo estado del arte, que es lo que estamos haciendo acá, pueden trazar caminos y encontrar vacíos en el campo. Es decir, un estado del arte puede mostrar cuáles han sido las potencialidades, las limitaciones y los vacíos. O sea, llevamos 40 años ya trabajando en América Latina sobre educación ambiental y este estado del arte es muy importante para poder seguir y encontrar esos vacíos para fortalecer. Y aquí lo que se quiere hacer es un breve balance de los estudios focos de la ponencia, reflexiones potenciales y retros que presentan los estudios del eArte ALIC. Entonces, acá estos son las tesis que se realizaron. Vemos que hay 4 maestrías, 4 tesis de maestría y una tesis de doctorado. Entonces, todas las tesis fueron de tipo cualitativos, ¿no es cierto? Pero con diferentes métodos de análisis, es decir, hay muchas formas diferentes de cómo realizar estas investigaciones. Yo creo que eso es también una riqueza muy grande que tiene este trabajo, ¿no es cierto? Como vemos acá, desde la perspectiva histórico-cultural, desde Bakhtin, desde la perspectiva del análisis de contenido, en fin, hay muchas formas de cómo abordar y cómo aproximarse a este trabajo del estado del arte y realizar sus tesis. Entonces, la educación ambiental en este sentido es un proceso que posibilita comprender las causas y también las perspectivas epistemológicas de los problemas socioambientales más allá. Y esto creo que también es una preocupación grande del grupo, más allá de las acciones instrumentales relacionadas con la educación ambiental institucionalizada. Entonces, en ese sentido, Mattioli buscó indagar en las tesis en educación ambiental cuáles son los significados atribuidos a los desastres ambientales, evidenciando que estos van mucho más allá de lo simplemente natural. Mientras que Santos, en la tesis de educación ambiental, busca lo que es la problematización de las relaciones entre lo que son los procesos educativos y los conflictos socioambientales y propone que estos conflictos pueden ser considerados como un proceso orientador de propuestas y prácticas en educación ambiental para reconocer las causas profundas de los problemas ambientales y posibilitar el diálogo de saberes. Esta tesis también es bien importante considerando todos los conflictos ambientales que estamos viviendo en este momento en América Latina.
Y Higuita Alzate, su preocupación fue en torno a comprender cómo la concepción de ambiente se reflejan en las tesis o no como una comprensión de la complejidad ambiental, entendiendo que se reproduce una concepción de ambiente como objeto desde una visión economicista de la naturaleza como causas estructurales de la crisis actual. Y Rojas Gómez, ¿no es cierto?, se pone a caracterizar los procesos de investigación en educación ambiental con base en las tesis, siendo que la mayoría se enfocan en la línea didáctica, o sea, en estrategias didácticas, como lo que es la lúdica y la recreación, el reciclaje, las unidades y secuencias didácticas, la narrativa y producción textual, tendiendo a lo que es la reproducción de discursos hegemónicos dominantes. Entonces el enfoque de ella era caracterizar esos procesos de investigación en educación ambiental, revisando las diferentes tesis que se encontró. Y Sánchez, la preocupación de Sánchez era mirar las tesis con lo que son las comunidades y poblaciones tradicionales de Brasil, estableciendo relaciones entre el tema ambiental y estos grupos sociales, reforzando la visión de que la sociedad y la naturaleza están interconectadas y en profunda relación, siendo necesario superar la racionalidad que las separa por ser posible causa de las crisis. Como vemos aquí, todas las 5 tesis tienen una perspectiva muy crítica y para revisar cómo es que se está realizando la educación ambiental y cómo se están reproduciendo o no estos discursos hegemónicos desde perspectivas muy diferentes. Entonces aquí hay un potencial muy grande para ver si estamos reproduciendo, de qué manera estamos reproduciendo esos discursos hegemónicos, de qué manera estamos buscando y educando para encontrar alternativas y otros caminos. Por eso es importante seguir indagando en estos estados del arte para reconocer cuáles son los intereses, las temáticas y reflexiones y las necesidades que se vienen presentando en el campo de la educación ambiental. Es decir, mirar cuáles son las necesidades que tenemos y qué posturas y teóricas y epistemológicas se vienen concibiendo en el tema ambiental y en lo educativo ambiental. Otra vez, las universidades son un lugar muy importante de producción de conocimiento y de reproducción de conocimiento. Por lo tanto, es muy importante de revisar y repensar, ¿no es cierto?, qué posturas teóricas y epistemológicas críticas tenemos y qué significa eso para lo que es la relación sociedad-naturaleza. Entonces, ahí a manera de síntesis, Sánchez dice que es necesario cuestionar la forma de producir el conocimiento dado los grupos sociales invisibilizados por la ciencia hegemónica. Mattioli dice que muchas poblaciones desterritorializadas y reterritorializadas son la causa de un desastre ambiental que son olvidadas. Y Higuita Alzate ve que la educación ambiental en las universidades refleja un carácter instrumental. Y entonces es así como los presentes estudios, ¿no es cierto?, posibilitan reflexionar sobre las posibles tendencias y preguntas que se están haciendo las diferentes instituciones de educación superior en América Latina en el marco de la formación postgradual. Yo creo que estos 3 resultados de estas 3 tesis son muy valiosas, muy interesantes para reflexionar y revisar qué tipo de educación ambiental tenemos en América Latina y qué efectos tienen. Entonces, estos análisis permiten construir posibles significados y sentidos sobre los procesos de investigación ambiental, permiten construir una relación entre el proceso educativo y, por ejemplo, los conflictos socioambientales. También permiten ver cómo se abordan los desastres naturales, ver cómo se dan esos conocimientos en las comunidades, esa relación de comunidades y saberes tradicionales, y ver también qué concepción de ambiente y de complejidad ambiental están presentes en los dichos estudios.
Las potencialidades entonces que identifica este grupo de tesistas es el interés implícito y explícito en los estudios por cuestionar lo que es la relación entre la sociedad y naturaleza, y los retos que da claro que la educación ambiental superior precisa abordar desde las diferentes disciplinas y áreas del saber contenidos y reflexiones que apunten al reconocimiento de las diferentes posturas teóricas y epistemológicas desde una mirada crítica. Estos indicadores sobre lo que significa producir un trabajo sobre lo que es la producción académica sobre educación ambiental. A manera de consideraciones finales, desde lo que son las instituciones de educación ambiental, de educación superior, perdón, de América Latina y el Caribe, se construyen sentidos y discursos que al ser identificados y analizados permiten entender las comprensiones que se aportan o reproducen desde las universidades con relación a la educación ambiental. Yo creo que esto es una conclusión muy importante a los que llegan a este grupo, ¿no es cierto? Y que a pesar de las barreras geográficas y lingüísticas que separan a los investigadores que hacen parte del colectivo, el grupo se constituye en un medio periódico de intercambio de conocimiento entre investigadores, entre investigaciones de la misma naturaleza, en este caso, el estado del arte. O sea, este intercambio que estamos haciendo en el colectivo ha sido muy rico para seguir construyendo este campo de educación ambiental. Muchísimas gracias. Gracias, María Luisa. Pues, ¿qué decimos? Está muy claro el panorama de dónde vienen, en dónde están y también marcado hacia dónde se encamina, ¿no? Muy interesante la presentación de las tres ponencias, ¿verdad? Y bueno, claro, tú conoces todos los procesos porque has estado cerca de ellos desde que empezó todo esto, ¿verdad? Y en ese sentido nos parece muy rico que se haya hecho esta presentación. Lamentamos que los compañeros no pudieran estar, pero creo que ha quedado muy bien la presentación. Es por demás interesante y da muchas cosas que pensar esto que se ha afirmado en las tres presentaciones. Me gustaría preguntar a los participantes si tienen alguna pregunta, alguna intervención, alguna reflexión que quisieran manifestar. Tenemos el tiempo, ¿verdad?, hasta las 7 para poder dialogar sobre esta presentación. ¿Hay alguien que quiera participar? ¿Está el apoyo técnico presente? Que no lo vemos. ¿Apoyo técnico? No. Quisiera saber si los participantes tienen posibilidades de intervenir porque no los veo. Aquí señalan que hay 6 participantes. Hay 6 participantes y me gustaría preguntar si tienen alguna intervención. Que serían 3 porque de los 6 participantes somos 3 del host. O sea que 3 que quisieran intervenir. Bueno, yo sí me gustaría, claro que hay muchas líneas por donde entrar a esto, ¿verdad? Una de que me gustaría que ampliaras, María Luisa, hablas y refieres al pensamiento latinoamericano, ¿no? Yo te preguntaría, este pensamiento latinoamericano, ¿dónde surge? Porque pues decimos América Latina, pues todo lo que surge de América Latina es pensamiento latinoamericano, pero no necesariamente, ¿no? No necesariamente se reconoce como pensamiento latinoamericano. Entonces, ¿cuál es la caracterización de este pensamiento latinoamericano al que señalas? Digamos, sus bases conceptuales, teóricas, sus puntos fuertes, los autores, como para tener esa identificación del pensamiento latinoamericano. Pues yo diría claramente empieza por el lugar de enunciación geográfico,
en el sentido de también lo que son las preocupaciones de este lado, el planeta Tierra, que son particulares, que son diferentes a África, Asia, Europa, por supuesto, y lo que sería el pensamiento ambiental como tal, pues inicia, para poner una fecha, con lo que sería la cumbre del 72 en Estocolmo, donde estuvieron presentes Héctor Segenovich, Nicolò Gligo y Víctor Sánchez y Klaus Meschkat, que estuvieron allá como primeros representantes de América Latina en esa reunión. Y frente a esa reunión, América Latina lentamente fue tomando una posición frente a las declaraciones que se fueron tomando en estas cumbres. Y tenemos los trabajos, estas discusiones además están estrechamente ligadas con lo que es el modelo de desarrollo, que sabemos que es el modelo de desarrollo el que genera el problema ambiental, las formas de producción y de explotación de nuestros recursos naturales. Entonces, en ese sentido, ese pensamiento ambiental está muy anclado y muy relacionado con las discusiones en torno a lo que es el desarrollo. Encontramos ahí los primeros trabajos de Nicolò Gligo, justamente estilos de desarrollo y medio ambiente, que son 2 tomos de los años 80, y empezamos a ver los trabajos de Enrique Leff, de Augusto Ángel Maya, ¿no es cierto?, que empiezan a trabajar el tema ambiental desde diferentes perspectivas, y empezamos a ver cómo estas perspectivas se van consolidando y van ampliándose también, mirando lo que es la historia ambiental, lo que es la economía ecológica y lo que es la ecología política, entre los tres. Entonces, sobre todo a comienzos del 2000, empezamos a ver una ampliación muy fuerte de autores en lo que es el pensamiento ambiental. Y ese después se retroalimenta claramente con lo que es la educación ambiental, que siempre está preocupada de cómo abordar y comprender lo que son los problemas ambientales. Entonces, yo creo que ese trabajo, hay una colección de pensadores ambientales que se incentivó desde lo que es la red de formación ambiental, ¿no es cierto?, que fue iniciado y coordinado por Enrique Leff desde el programa de las Naciones Unidas, y a comienzos del 2000 salieron 13 libros, ¿no es cierto?, de 13 autores, pensadores ambientales sobre problemas ambientales en América Latina. Yo creo que eso es como un referente importante para ver lo que es ese pensamiento ambiental latinoamericano. Bien, sí, creo que es algo muy rico que está en el PENUMA. Todavía se pueden consultar. Yo en un tiempo las consulté, pero como luego cambian tanto las páginas, supongo que todavía están, ¿verdad? Claro que sí. Claro. Los participantes, no sé si quieran hacer alguna intervención, alguna pregunta, reflexión. Yo sé que tú has escrito, a ver, ¿cuál es la importancia de contar con una concepción latinoamericana de educación ambiental? Tania Leal. Esa es la pregunta. ¿Cuál es la importancia del pensamiento ambiental? Que es un pensamiento que atañe y que responde a lo que son nuestras necesidades, nuestros problemas específicos, que obviamente son diferentes. Tenemos unas trayectorias históricas, tenemos unas intervenciones históricas en nuestros territorios que son diferentes, por ejemplo, a los europeos. En ese sentido, ese pensamiento que se va consolidando responde a lo que son también la diversidad de nuestras culturas, la diversidad de perspectivas que tenemos nosotros acá, que sí se diferencian de otros continentes, diría. En ese sentido, ese pensamiento ambiental latinoamericano ha sido también muy rico en abrirse y en diversificar y en pensar cuáles son las causas de nuestros problemas ambientales. En ese sentido, creo que es muy rico y muy importante conocer ese pensamiento ambiental latinoamericano. Okay.
Y yo plantearía desde esta posición del pensamiento latinoamericano, y a diferencia de los otros pensamientos geográficamente ubicados, ¿no? Hay un diálogo, ¿no? O sea, no son los enemigos, sino podemos considerarlos como aliados, ¿sí? En algún caso, y entonces sí se abre un diálogo hacia otras posturas o otras posturas geográficas que tengan ese pensamiento, ¿o sí o no? Claro que sí, sobre todo porque pues también se han basado en muchos autores, ¿no es cierto? O sea, esto no es una cuestión de solamente una posición latinoamericana, claramente se ha bebido y se ha también referenciado de esos otros pensamientos, pero se va cristalizando también unas posiciones filosóficas, políticas, económicas, de perspectivas diferentes, sobre todo desde una perspectiva de modernidad, colonialidad, donde uno empieza a reconocer de que efectivamente hay formas de conocer diferentes, formas de sentir diferentes, formas de concebir los problemas y la relación con la naturaleza también diferente. Y claramente se hacen ahí los diálogos que también son importantes para enriquecernos también y fortalecernos. Bien, aquí nos están haciendo llegar las compañeras Silvina de Argentina una pregunta. ¿Por qué ha sido clave el rol de la educación superior para el PAL? ¿Para el PAL? Para el pensamiento ambiental latinoamericano, Ajá. la educación ambiental en las universidades, porque son... Sí. ¿Cómo, perdón? Sí, la educación superior en las universidades y los demás institutos. Claro, porque es la universidad el lugar clave y el lugar importante de producción y reproducción todavía del conocimiento. O sea, es el lugar donde estamos formando nuestros futuros profesionales que van a tomar las decisiones en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, las universidades en ese sentido sí son un espacio muy importante para profundizar, conocer, discutir, debatir ese pensamiento latinoamericano para entretejerlo también en las diferentes perspectivas, formaciones, disciplinas, porque ahí son las reflexiones que salen para mirar cómo transformamos, cómo organizamos nuestros territorios desde una perspectiva ambiental. En ese caso, las universidades claramente son un punto muy importante para mirar si seguimos reproduciendo, como salió muy claramente en la última exposición de los tesistas, ¿no es cierto?, cómo se van reproduciendo esas posiciones hegemónicas que en parte han sido las causas de los problemas ambientales, ¿no es cierto?, pero los estamos reproduciendo en las universidades. Entonces, en ese sentido es importante tanto lo que es la educación ambiental superior, o sea, en las universidades, como esas reflexiones y aportes importantes del pensamiento ambiental latinoamericano para una posición crítica y ver cómo se da esa relación ser humano-naturaleza en nuestros territorios. Claro. Aquí me están haciendo llegar el asunto de, por ejemplo, en México, que trabajamos con varias universidades, invitándolas a incorporar esta dimensión ambiental en un momento, invitándolas a participar de todo este movimiento ambiental. Y lo que vemos son, cuando los invitas y les propones y les dices cómo, hay una vinculación, una vinculación importante. Pero si te vas, si dejas de estar convocando, insistiendo, esto desaparece. Y entonces nos preguntamos, se supone que las universidades con este papel crítico que tienen de las sociedades, del mundo, es como para identificar la importancia de la crisis ambiental que cada vez está más agudizada, ¿no? Entonces tú dices, ¿cómo es posible que las universidades, viendo esta situación de crisis,
no hayan incorporado ya de manera intensiva en todas sus áreas de conocimiento y proponer diferentes estrategias para limitar los problemas ambientales o formar a la población. O sea, no comprendemos por qué las universidades se han mantenido con sus asuntos. No digo que no les interese esto y no les interese otra cosa, sino que están muy interesadas en los asuntos propios de las universidades, el presupuesto, la gente que se está jubilando, ese lo presentan como un problemón porque no hay recursos para pagarle sus jubilaciones a los que salen de las universidades. Y la gran fuerza que tienen las tecnologías de la información y comunicación, que eso sí, para eso sí responden, ¿no? Aquí hemos escuchado algunas ponencias que critican la fuerza que está teniendo las tecnologías de la información, que sí nos ayudan y nos posibilitan una serie de comunicaciones, pero al mismo tiempo están como dominando el discurso, apropiándose del discurso y apropiándose de nuestros trabajos de alguna manera, ¿no? O sea, no es inocente que estén las TICs tan activas y eso está en medio de nosotros, en la relación humana. Y eso sí es una fuerza muy abundante en las universidades y sobre todo más con la pandemia. Y ¿por qué no voltean al asunto ambiental? Mucha gente en la universidad está preocupada por el coronavirus, ¿no? El COVID, y ubican los impactos en la educación, en la cuestión económica, en la cuestión de la salud, pero no llegan a ver el impacto que tiene la cuestión ambiental. O sea, el origen del coronavirus es ambiental y no se logra identificar ese nivel de análisis como para generar estrategias de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esta falta de conexión, yo digo, entre las universidades y toda la temática ambiental? Tú tienes libros sobre educación superior, no sé si has pensado sobre esto. Esa es la causa ese es nuestro trabajo de hace ya más de 20 años, pensar en esto y justamente ver el baluarte que son las universidades, porque no se me ocurre otra palabra, son baluartes, ¿no es cierto?, que no se han dejado permear realmente por la preocupación ambiental, efectivamente. Pero ahí habría como dos líneas argumentativas que plantearía. O sea, por un lado, diría que hay una clara neoliberalización de las universidades, ¿no es cierto?, que están empecinadas en lo que es la mercantilización de la educación, que es una formación de profesionales para el mercado, y eso es lo que interesa, ¿no es cierto? Y al mercado no le interesa el tema ambiental, claramente. Y si le interesa es para mercantilizar la naturaleza. O sea, es de cómo sacar provecho, ¿no es cierto?, de la naturaleza. El ecoturismo, ¿no es cierto?, los servicios ambientales, etcétera, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo puedo ponerle a todo el apellido eco-bio para venderlo? Entonces, eso es por un lado un problema de esa neoliberalización, esa privatización de nuestras universidades, que además nos privan de lo que es una mirada crítica, el asunto de que entren las competencias, la idea de competencias a las universidades, la idea de hacer énfasis en lo que es el aprendizaje y no la enseñanza, ¿no es cierto? O sea, realmente estamos observando unos retrocesos en la educación muy preocupantes a nivel latinoamericano y en general, y eso está propiciado también por las ODS, con lo cual estamos otra vez en el otro cuestión, con la otra línea argumentativa, es de que digo yo, nos falta profundizar, ampliar lo que es la discusión y el debate en torno a lo que es el desarrollo, porque nos están imponiendo lo que es la idea del desarrollo sostenible como un modelo único, hegemónico, que está alienando a todas las universidades a nivel mundial, porque desde aquí, en la India, en Alemania, en Singapur, donde quieras, ¿no es cierto?, están implementando y alineando las universidades sobre esas ideas. Y es muy difícil contrarrestar esto porque son, digamos, metas muy loables de educación, de salud, ¿no es cierto? Que uno dice, pues sí,
pero lo que están ocultando es el hecho de que están proponiendo solamente una manera de ver los problemas, una manera de solucionarlos y a entrarles invisibilizando lo que es la diversidad de otras formas de concebir educación, salud, etcétera. Entonces, por eso también la riqueza y la importancia de lo que es el pensamiento ambiental latinoamericano, que justamente uno de sus grandes aportes que tiene es esa crítica y esa mirada crítica sobre lo que son los modelos de desarrollo. Yo creo que en la educación ambiental tenemos que rescatar todos esos autores, ¿no es cierto?, que han desembocado ahora en lo que es el trabajo de la ecología política, que están trabajando ahí y que están cuestionando ese modelo de desarrollo extractivista que conlleva todo lo que son nuestros conflictos ambientales. Ahora, ¿cuál es el problema otra vez para regresar a las universidades? Que nuestras universidades están reproduciendo unas formas de conocer que están ancladas, o sea, son positivistas, economicistas, newtonianos, decimonónicos, y los seguimos reproduciendo. O sea, si uno mira cuáles son los cánones de los autores en economía, en sociología, en lo que tú quieras, ¿no es cierto? Son autores que siguen basados en esa decisión cultura-naturaleza y siguen dentro de esas mismas líneas de pensamiento modernas, ¿no es cierto?, que no logran salir, a pesar de todos los esfuerzos que por supuesto, y ahí está otra vez lo que es el pensamiento ambiental latinoamericano, el esfuerzo de salir, porque ya nos estamos dando cuenta que esas perspectivas modernas, ¿no es cierto?, no nos están sirviendo y más bien están destruyendo nuestro entorno natural. Pero cambiar esas estructuras de pensamiento es bastante difícil. Y en ese sentido, el pensamiento ambiental latinoamericano, que también está buscando en torno a lo que son las epistemologías del sur, nos están planteando otras racionalidades, otras formas de conocer, pero esas otras formas de conocer, esas otras racionalidades todavía no han llegado realmente a las universidades para ser reproducidas en nuestras clases, ¿no es cierto? Entonces, los profesionales que seguimos formando siguen anclados dentro de esa perspectiva, ¿no es cierto?, moderna, que no comprende lo que es la complejidad ambiental. Mira, aquí me llegó otra pregunta que está un poco relacionada con lo que estamos conversando. Menciona, con lo que estás presentando de los estados del arte, que estamos en ese proceso, dice, con base en los estados del arte de cada país, ¿qué peso tienen las tesis que desde la relación procesos educativos y ambiente abordan los conflictos ambientales? ¿Qué peso tienen? O sea, los que se dedican. Con base en los estados del arte de cada país, ¿qué peso tienen las tesis que desde la relación procesos educativos y ambiente abordan los conflictos ambientales? Ahí desafortunadamente nos falta justamente la participación de uno de los tesistas que tenía eso justamente como tema de su tesis, que está relacionado con lo que son los conflictos ambientales. Y ahí no te podría responder porque no conozco cuántas tesis están abordando en este momento esa relación con conflictos ambientales, efectivamente, ¿no es cierto? Pero puedo decir que desde Ecología Política, del grupo de Ecología Política de Claxo, justamente es una de las inquietudes que tenemos en este momento de mirar qué es lo que está produciendo justamente en esa relación, ¿no es cierto? Que queremos justamente abrir un boletín el próximo año para reflexionar sobre esa relación que es muy importante porque efectivamente tenemos muchos conflictos ambientales en todos nuestros territorios. Sí. Relacionado con lo que veníamos conversando, señalan aquí, los estados del arte nos pueden dar cuenta sobre el modelo productivo para el cual las universidades están educando. ¿Las universidades están educando para otro mundo posible? Gracias por esa pregunta, ¿no es cierto? Porque efectivamente la pregunta de cierre de este tipo de intervenciones, ¿no es cierto? Es la pregunta clave, o sea, ¿para qué tipo de desarrollo estamos
formando nuestros futuros profesionales. Entonces estamos formándolos para el mercado, para lo que es la acumulación, para lo que es la producción de necesidades innecesarias, como diría, ¿no es cierto? O para realmente otros mundos posibles. Pero para ser posibles otros mundos posibles, ¿no es cierto?, sería necesario otras formas de conocer, otras racionalidades, otras epistemologías. Y ahí otra vez tenemos que fortalecer lo que es el pensamiento ambiental para fundamentar lo que es la educación ambiental y poder formar profesionales futuros que sean capaces de propiciar otros modelos, de ir más allá del desarrollo, de generar alternativas al desarrollo, que sean sustentables, que estén acorde con lo que es el metabolismo de la vida, lo que es la vida, de ser capaces de pensar desde, para y en la vida, y no como lo hace el conocimiento moderno, que solamente piensa desde y en el objeto. Y ese es justamente el cambio epistemológico que tenemos que hacer, que descentrarnos de esa cosificación, objetivización del mundo, a ser capaz a pensar desde, para y en la vida. Ese es el cambio que necesitamos en las universidades, que no lo hemos logrado todavía. Y eso para mí sería lo que es la formación ambiental en las universidades. Y eso entra en los currículos, eso entra en los cánones. Por eso en sí, antes de trabajar con los estudiantes, tenemos que trabajar con los profesores, que son los que reproducen el conocimiento. Y por eso las universidades son unos baluartes. Entonces es un trabajo arduo y duro de esa educación. Sí, esta formación para la vida que llevaría diferentes caminos, muchos caminos. Se ha señalado que con la aparición del coronavirus, el COVID, tendríamos que modificar nuestros estilos de vida, ¿no? Consumo, producción, básicamente que son los más fuertes. Y entonces en este caso los docentes pueden decir, bueno, yo estoy educado para la vida y vivo de esta manera. Pero si tú les dices, es que esa manera es la que está generando la problemática ambiental, tienes que modificar tu vida. Y es donde a veces ya encontramos resistencias para dejar de hacer lo que estamos haciendo y reorientarnos a otras formas de vida, ¿no? Ese plus, ese cambio de aceptar que lo que estamos haciendo es incorrecto y orientarnos a otra postura que sea más correcta para la vida en general, para la naturaleza, para su preservación, está en el punto de cómo lograr que la educación ambiental logre con la gente con la que trabaja estos cambios, ¿no? No solamente los logre en el discurso, porque vemos que muchos alumnos o profesores cambian su discurso y señalan, ah, sí, qué bonita la educación ambiental, pero a nivel de prácticas siguen haciendo lo mismo. Y es donde decimos, no, es que tenemos que llegar hasta un nivel de prácticas que reoriente lo que estamos haciendo de manera profunda, porque la crisis ha estado ya llegando a niveles muy profundos y por lo tanto, bueno, de manera individual tenemos que hacer cambios, obviamente de manera productiva, las grandes naciones, la industria y demás, pero cada uno de nosotros también tendríamos que hacer los cambios. Pero en ese punto de sí estoy de acuerdo, ya cambio mi discurso, y cómo es que me regreso a las prácticas acostumbradas, ¿no? Ese cambio de prácticas, ¿tú has tenido alguna experiencia en donde digas, ah, por este lado sí se pudo hacer? Mejor dicho, lo que yo me doy cuenta es que es un proceso muy largo. Sí, yo llevo ya, para ser exacta, 30 años pensando en la educación ambiental, ¿no es cierto? Y con Tere nos conocemos otro tanto, cada más o menos casi, ¿no? Hace 20 años que nos conocemos, Tere, ¿no es cierto? Y vemos lo difícil, ¿no es cierto?, que es estos cambios, y me parece muy valiosa la pregunta que estás haciendo, porque apunta a ese cambio del estilo de vida. Y por eso, digamos, es una cuestión muy profunda, y por eso también siempre digo, es importante mirar cuáles son las causas del problema ambiental, o la pregunta que siempre hago, ¿cómo llegamos a ser lo que somos? Y si yo miro cómo llegamos a ser lo que somos,
tengo que reconocer que esto es un proceso histórico, y un proceso histórico, ¿no es cierto?, que no es de los últimos 20, 30, 50 o 100 años, sino más. Y que los cambios sociales se dan de una manera muy desafortunadamente muy lenta, y somos animalitos de costumbres que nos cuesta salir de nuestras costumbres, y más si se trata de costumbres muy cómodas, somos muy cómodos. Y lo que nos ha dado esta vida moderna, civilizada, entre comillas, es una comodidad muy alta de comunicación, de transporte, de lo que quieras, ¿no es cierto? Pero entonces la pregunta es, ¿cómo logramos esos cambios? Y para eso, ¿no es cierto? Yo creo que hay otra vez el pensamiento ambiental latinoamericano, ¿no es cierto? ¿Qué significa, por ejemplo, reivindicar el sentipensar? O sea, de realmente entrarnos a otras formas de concebirnos y comprender, porque yo creo que aquí también hay, o sea, lo que estamos viviendo acá es la consecuencia consecuente de lo que es esa escisión cultura-naturaleza, de que lo que ha sido esa división entre cuerpo y mente, entre naturaleza y sociedad, ¿no es cierto? Lo que estamos viviendo ahora es ad ultranza las consecuencias de esa forma de pensar, o sea, de esa forma de intervenir lo real, ¿no es cierto? Entonces, recuperar esa conexión y hacer entender de que efectivamente hacemos parte de un todo, y que al hacer parte de un todo no puedo seguir viviendo como he vivido, pues eso efectivamente es una tarea larga. Claro, sí. Muy larga, muy desafortunadamente, frente a unas necesidades y una urgencia, ¿no es cierto?, inmanente, y de lo que es una, digamos, fragilidad planetaria muy delicada, que en este momento, este año, con todo lo que hemos visto del cambio climático, tanto de hechos concretos como son las inundaciones, etcétera, como la incapacidad de las COP de responder responsablemente al respecto. Sí. Entonces, está muy arduo y complicado el panorama, sí. Sí. Ángel Augusto Maya, en algún congreso de educación ambiental que vino a México, claro que nos gustaban mucho sus conferencias, era un excelente educador, ¿no? Él nos dijo, no se preocupen mucho si es que las universidades no responden, si es que la comunidad no responde, ¿no? Si es que quieren hacer procesos educativos y no responden. Ya veremos cuando lleguen los problemas ambientales y lo sientan, va a ser el mejor educador, ¿no? Ya cuando sientan la falta de agua, como tú dices, las inundaciones, la falta de alimentos, el calor extremo, vamos entonces a querer cambiar. Porque ya cuando modificamos nuestra forma de vida, ¿verdad? Y tenemos esas situaciones que hemos creado nosotros mismos, ya no nos va a gustar. Y él nos decía, sí, ahí sí vamos a encontrar una educación ambiental que esté acorde con lo que ustedes quieren ahorita. Entonces yo siempre me acuerdo de Ángel Augusto Maya, ¿verdad? Con esta orientación de que no se preocupen, va a llegar un momento que les van a reconocer y les van a hacer caso, ¿no? Y Sí. para eso, mejor dicho, estoy de acuerdo con él en ese sentido, y yo digo, para eso nosotros tenemos la responsabilidad, ¿no es cierto?, de avanzar y decir, bueno, estos son caminos posibles, ¿no es cierto? Y yo creo que en ese sentido, el pensamiento ambiental latinoamericano, ¿no es cierto?, tiene propuestas que justamente cuando ya lo otro no funciona, van a buscar desesperadamente a qué echarle mano para poder hacer, mejor dicho, para hacer, estar y habitar de otras maneras, porque eso es lo que necesitamos. Y en ese sentido, el pensamiento ambiental latinoamericano creo que tiene muchas propuestas muy interesantes, ¿no es cierto? Y cuando llegue ese día, ¿no es cierto?, muy doloroso, porque al parecer el ser humano no aprende a las buenas, sino a los totazos, como diríamos, entonces se van a acordar, y tal vez ahí entonces ojalá echen mano de lo que venimos construyendo aquí mientras tanto, ¿no es cierto? Eso es como mi perspectiva de decir, bueno, no estamos construyendo para allá, sino para un futuro que toca seguir trabajando al respecto.
Sí, mira, me hacen otra pregunta que tal vez con esta podemos finalizar nuestra charla, ¿verdad? Que está muy a gusto, yo estoy muy a gusto aquí conversando contigo, pero bueno, vamos a decir, todo indica que el modelo educativo es parte del problema, un productor y reproductor de la crisis civilizatoria, ¿no? La crisis del COVID-19 nos deja alguna enseñanza sobre la relación entre el modelo agroalimentario productor de enfermedades zoonóticas y los ecocidios cotidianos que se refuerzan la vulnerabilidad de los despojados de siempre, ¿no? Entonces, el modelo educativo contribuye entonces con todas sus ideas a reforzar o aumentar o mantener la crisis en que nos encontramos, ¿no? Sí, claramente, y eso es la embestida neoliberal y mercantilización de todo, tanto de los colegios como de las universidades, ¿no es cierto? Que nos están dictando desde la OSD cómo tenemos que hacer la educación para ser ranqueados, para ser reconocidos y tener ahí el derecho de ser reconocidos supuestamente como países desarrollados o no. Claramente ahí es el modelo de desarrollo otra vez que tiene sus implicaciones muy claras en lo que son los modelos de educación, claramente. Y por lo tanto, efectivamente, terminan siendo también parte del problema mismo. Así es, sí. Pues yo creo que podemos dejar hasta aquí nuestra charla. Te agradecemos mucho el esfuerzo de hacer la presentación de las 3 ponencias, pero me parece que ha estado muy bien. Ojalá nos puedan dar la grabación porque sería muy rica verla con todos los compañeros que han estado atentos a tu presentación y nos parece que ha quedado muy bien este conversatorio. Pues te agradecemos mucho, ¿no? No sé si quieras decir unas últimas palabras. Sí, muchísimas gracias, Tere, también por este espacio y esta conversación que creo que fue muy importante. Y para cerrar, quiero nuevamente reivindicar el trabajo colaborativo, quiero reivindicar los más de 40 investigadores que hacen parte de este colectivo, ¿no es cierto?, que hemos conformado, que la verdad me ha parecido un espacio muy rico, muy importante, muy necesario y que como colectivo también vamos aprendiendo de cómo manejar estos espacios. Sí, Entonces, que no ha sido nada fácil, esto ¿no fue es un buen cierto? aprendizaje. Son todos procesos de aprendizaje y quiero agradecer a todos que colaboraron acá, que todos estuvieron pendientes, ¿no es cierto? Que todos trabajaron y aportaron y esto solamente es posible en un trabajo colaborativo. Entonces, gracias, no puedo decir todos los nombres porque son demasiados, ¿no es cierto? Pero es todo el colectivo de eArte ALIC. Muchísimas gracias. Gracias, pues que estés muy bien y nos despedimos entonces, cerrando aquí este conversatorio. Mucho gusto, hasta luego. Hasta luego.